Hola, ¿cómo están? Me pueden prender sus micrófonos, sin Ya, problema. hola, hola, bien, bien. ¿Cómo estás, Beatriz? Bien, gracias. Ya estamos live. Hola, Javier. Ya acá. Eh, ¿Cómo están, Muy, muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, pues ya estamos live y vamos a comenzar con la segunda transmisión de esta serie de 9 transmisiones sobre música para intervención en conflictos. Música para intervención en conflictos. Los que se vayan conectando en Facebook, pues aquí los estoy viendo también. Entonces pueden escribir también todo lo que quieran, pueden comentar, participar en cualquier momento. Antes de comenzar, nada más decirles que es una serie de 9 transmisiones sobre el rol que tiene la música en todo tipo de conflictos. Entonces, hoy específicamente vamos a hablar de conflictos armados, un poco, pues por toda la situación que está pasando del otro lado del mundo, fue lo que me dio la idea de hacer esto, porque vamos a estar analizando a profundidad el caso de la guerra en Kosovo, la guerra en Kosovo y el rol importantísimo e impresionante que tuvo la música en moldear ese conflicto y en dirigir ese conflicto hacia donde se fue. Entonces, pues bueno, ese es el propósito de estos lives que también se queden grabados para cualquier persona que los quiera escuchar después y que quiera aprender más de estos temas, músicos, no músicos, lo que sea, terapeutas, lo que quieran, porque sí nos va a dar un panorama así completamente diferente de la música. Bueno, también antes de comenzar, decirles que la presentación que les voy a pasar la voy a subir en mi sitio de Patreon. Entonces, si quieren apoyar, los que quieran, estén escuchando esto, quieran apoyar el proyecto, siempre se pueden suscribir en Patreon. Hay más de 30 y tantas meditaciones, procesos, hay música, van a estar estas presentaciones, hay un montón de cosas. También está el podcast en Spotify, La Era de las Frecuencias, y el YouTube, La Era de las Frecuencias, el mismo nombre, y también pueden ver todo este material ahí. Pero si quieren bajar la presentación, Gracias. es en Patreon, ¿va? Pues me da mucho gusto verla, y hace mucho que no te veo, Betty, entonces también estoy así como todo emocionado. Bueno, les voy a silenciar tantito para que no se haga así la reverberación, ¿va? Y pues bueno, vamos a analizar el caso de Kosovo, que creo que algunos de ustedes quizás recuerdan ese caso de Kosovo y a lo mejor están enterados de qué pasó, y algunos no muy bien. Yo personalmente tenía como 12, 13 años o algo así, o sea que pues me enteré, pero no supe bien qué onda. Pero bueno, ahorita vamos a explicar esa guerra y en qué consistió un poquito el panorama y sobre todo la música y la estrategia macro musical que se hizo para intervenir en ese conflicto. Es un tema, es un análisis así como paradoxal de la intervención de la música en los conflictos, porque fue impresionante lo que sucedió. Entonces vale mucho la pena entenderlo, estudiarlo, desmenuzarlo y tomarlo como ejemplo, porque se puede aplicar en muchos otros contextos, en muchos otros conflictos de muchos tipos. O sea, te da muchas estrategias, te da muchas herramientas, te da mucho para entender cómo la música funciona, ¿no? Y además, pues fue algo que impresionó a todo el mundo. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a escuchar unos videos también hoy. Entonces, pues bueno, me voy a ir directo a la presentación. ¿Sale? Ok. Hoy es música en conflictos armados. ¿Qué rol tiene la música? ¿Puede alterar el curso de un conflicto armado? ¿La música así como tal? ¿Ustedes qué piensan? Si me quieren platicar qué piensan, también me lo pueden escribir aquí en el chat o me lo pueden, ¿cómo se dice? Me lo pueden decir. ¿Creen que tiene un rol? ¿Sí puede alterar el curso de un conflicto armado o no? ¿Nunca lo han visto? ¿Qué sienten ustedes de esto? Entonces vayan comentando también si están en Facebook y lo quieren comentar también después, también lo pueden hacer. No, nadie. Carlita, yo sé que tú sí estás pensando en eso.
Bueno, me viene a la memoria, dice Beatriz, el muro de Jericó. No fue música en sí, pero las vibraciones emitidas por las voces lograron derribarlo. Ok, ese es un ejemplo así como mítico, ¿no? De textos sagrados. Entonces, y es un buen ejemplo, pero bueno, es que es chistoso ver hasta dónde se remiten, pero bueno, va. Pues sí, o sea, puede ser una forma, pero lo que pasa es que tiene todo un contenido ahí místico el tema de Jericó. En este caso nos vamos a ir como mucho más prácticos, pero pues es un buen ejemplo. Me gusta, además. Ok, la música en la guerra de Kosova. Kosova es el nombre en albano de Kosovo. Esa es la bandera de Kosova, es una doble águila. Eh, Se llaman los hijos del águila, Albania y todas las personas, todos los de Albania se consideran hijos del águila y Albania se considera la tierra de águilas. Ahorita les voy a pasar un mapa para que entiendan qué tiene que ver Kosovo con Albania. Miren, vamos a poner un poquito en contexto. Durante 1991, de ahí en adelante, como durante 10 años más o menos, fueron las famosas guerras yugoslavas. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, estamos hablando de Yugoslavia, esta zona de aquí, si ven aquí está Italia, abajo está Grecia, Austria que está aquí arriba, Hungría, entonces ya estamos ubicando. En 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia se constituyó y se constituyó como una federación multiétnica. Entonces, si ven el mapa que está aquí a la derecha, se creó Yugoslavia a partir de todas estas regiones: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo y Macedonia. Y esta otra que se llama Voivodina, ¿no? Bueno, Kosovo y Voivodina se consideraban provincias. Ajá. Y bueno, esa es la historia, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que el muro de Berlín cae en noviembre del 1989 y la Unión Soviética pues cae también, aproximadamente en el 91, y a partir de ahí pues se desestabiliza todo, porque pues imagínense, o sea, esto es como si se cayera el Imperio Romano, ¿no? Entonces se cae el Imperio Romano, pues todo se va al oscurantismo, pues más o menos no puede no tener consecuencias. Entonces evidentemente, de hecho las consecuencias las estamos viviendo hoy. Pero bueno, se cae y empiezan una serie de conflictos armados en Yugoslavia y se empieza a desintegrar todo lo que se había conformado como Yugoslavia. Se empiezan a pelear, se empieza a ver conflictos armados en todas esas regiones, ¿no? Que acabamos de ver en este mapa de acá, en Croacia, en Eslovenia, en varias, ¿no? O no sé si en todas incluso. Entonces, en Kosovo llegó finalmente también el conflicto armado en el 98 y 99, duró 2 años. Y bueno, las guerras yugoslavas en general, todas, fueron como muy notables por su producción musical, por su transmisión en radio, por sus videos, promoviendo la lucha, promoviendo la identidad étnica. Incluso se mandaban mensajes, incluso para comunicarse con el adversario, se comunicaban a veces hasta a través de videos. O sea, hay bastante estudio musicológico bueno, no sé si bastante, pero sí hay estudios musicológicos sobre los conflictos armados de Yugoslavia y la producción musical. Bueno, el punto es que para el 2006 todos habían independizado y en 2008 Kosovo también declaró su independencia. Entonces, ese es como a grandes rasgos el contexto. Entonces, no nos vamos a meter así en todo un rollo histórico porque pues no soy tampoco historiador, pero les doy el contexto. ¿Qué pasó previo a la guerra de Kosovo? O sea, estamos hablando entre 1991 y cuando se desató en 1998. En ese periodo de 7 años, ¿qué fue lo que sucedió? A lo mejor se acuerdan de este personaje, algunos de ustedes, el famoso Milošević, ¿no? Y a lo mejor se acuerdan de este otro que se llama Rugova. Tal vez sí, tal vez no. Yo tenía como 12 años. Entonces, más o menos lo recuerdo, no me sabía bien la historia, pero pues me tuve que poner a estudiar, obviamente, pero quizás algunos de ustedes sí lo recuerdan. El punto es que Milošević era el líder de Serbia, el presidente de Serbia. Pasó leyes que le quitaban la autonomía a Kosovo. Entonces vamos a regresarnos aquí al mapa. Serbia está aquí, Kosovo está justo abajo. Entonces Kosovo se consideraba provincia. Serbia, y ellos decían, bueno, Kosovo es parte de ellos, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que Milošević empezó a pasar leyes que le quitaban la autonomía a Kosovo. Entonces, en 1900, perdón, no es 1900, obviamente, es 1990,
aquí está mal, 1990, se disolvió su parlamento y perdían trabajos los albanos. Los albanos, vamos a ver el mapa, Albania está aquí abajo, abajo de Kosovo, si ven, aquí está Albania. Bueno, en Kosovo casi todos son albanos, los albanos son musulmanes. Ajá. Entonces en Kosovo había una mayoría de albanos, o sea, prácticamente, pues era una provincia, pero era culturalmente muy similar a Albania, ¿no? Entonces, perdían trabajo los albanos en Kosovo, porque obviamente los serbios no querían a los albanos ahí, ajá, y no querían que fuera una provincia autónoma. Entonces empezaron a perder también sus posiciones en el gobierno. Y en 1991, luego, un año después, agarraron los de Kosovo y dijeron, vamos a formar un gobierno paralelo y vamos a declarar la independencia, y la declararon y pues eligieron a Ibrahim Rugova. Yo soy Daniel Ibrahim, pero bueno, igual ahí Ibrahim Rugova, que es este señor que está aquí, lo eligieron como el dirigente y generaron este gobierno paralelo, ¿no? Entonces, bueno, eso duró 7 años, ¿no? Durante esos 7 años, antes de que estallara la guerra, empezó a emerger toda una industria musical. Y aquí es donde está el meollo del asunto, porque esto fue clave para lo que sucedió en el conflicto armado. Empezó a emerger una industria musical que ligaba a Kosovo con la diáspora de Albania en Europa y en Estados Unidos. Es decir, había muchos albaneses que estaban en Estados Unidos, otros en Europa y así. O sea, había una diáspora. Y entonces la industria musical, a través de la música y de los videos, pues los unía a la tierra de origen, ¿no? Entonces, obviamente, pues las transmisiones en radio y todo eso, pues ligaban a las comunidades, ¿sí? Ahora imagínense, esto es antes del internet, no había redes sociales, no había nada. Entonces, es radio, televisión, ¿sí? Ok, en Kosovo no tenían acceso, porque pues era una pequeña provincia, no tenían acceso a infraestructura de radio como había en Albania o en otros lugares de Yugoslavia. Pero lo que sí tenían era una red de estudios de grabación, muchos. Y en Albania no tenían tantos estudios, pero sí tenían transmisión, tenían radio, televisión importante. Entonces, obviamente, hicieron una alianza, porque entonces los músicos de Albania querían ir a grabar a Kosovo y los de Kosovo querían ir a transmitir a Albania, ¿no? Entonces empezaron a hacer esa alianza ahí, de alguna forma natural, ajá, y esa fue una alianza. Entonces, bueno, se empezó a crear esta red de estudios en Kosovo y algunos también en Macedonia, que ya vimos que está justo al lado de Kosovo. Y esos estudios estaban financiados desde Alemania y desde Suiza, o sea, desde Europa, desde países que tienen más poder económico en Europa, desde personas de Albania, obviamente, que vivían allá, ¿no? Emprendedores y así. Entonces, ahí había una estructura económica que sostenía de alguna manera esa red de estudios. Y las emisoras de radio en Albania estaban financiados por el gobierno de Albania y el gobierno de Kosovo paralelo, ¿sí? Ellos emitían a Yugoslavia y a Europa a través de programas y televisión. Entonces sí se dan cuenta la estructura que se empezó a crear. Obviamente el gobierno de Kosovo y la Albania pues hicieron esa alianza para poder transmitir y empezaron a conseguir esos financiamientos de Europa para sostener esa industria musical. Eso fue en solo 7 años. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo 3 puentes, 3 ejes claves, 3 puentes que se hicieron, que se tendieron a través de eso. Uno es que se ligaban, vamos a decir, las élites con las personas del pueblo. Ajá, las personas de la élite, pues de alguna manera vivían en ciudades y escuchaban música europea comercial, como pop, como rock, como todo eso. Y los albanos, pues escuchaban música folclórica, música tradicional de allá, ¿no? Es igual que aquí en México es igual, ¿no? Entonces, ahí hay niveles socioeconómicos, niveles culturales y hay diferentes gustos musicales para cada uno. Y en las ciudades se escucha más una cosa quizás que en los pueblos y así, ¿no? En muchas partes del mundo sucede un fenómeno similar. Bueno, allá también, ¿no? Entonces, a través de las emisoras de radio, lograron, y a través del tipo de música que estaban creando, ligar entre esos elites y el pueblo. Entonces eso fue bien importante después para la resistencia durante la guerra, ahorita van a ver. Luego, segundo eje, los músicos y las audiencias de Albania, y esos lograron ligar con la Yugoslavia de antes, que sus gustos eran diferentes, entonces empezaron a hacer puentes. A través de la música se empezaron a identificar
el resto de las personas que vivían en otros lugares de Yugoslavia, o de la antigua Yugoslavia, y los músicos en Albania. Ajá. Ahí hubo otro puente. Y el tercer puente que hubo fue entre la tierra madre, es decir, Albania y Kosovo, con la diáspora de los albanos. Eso fue clave porque fue lo que sostuvo toda la industria económicamente. Entonces tenemos tres puentes, entre la élite y el pueblo, entre Albania y el resto de Yugoslavia, y entre Albania, Kosovo y la diáspora. Okay, entonces, así, eso es lo que sucedía con la industria musical. Entonces, ¿qué pasó? Llegó la guerra. Ajá. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en 1998, obviamente, esto ya se venía generando, ya había un conflicto latente, como pueden observar. Y el conflicto latente se veía reflejado en la música. Porque, ¿qué pasó? Bueno, ahorita les digo cómo se fue reflejado en la música, pero primero les quiero explicar qué pasó con la guerra, por qué, ¿no? Porque tienen que entender este conflicto. En febrero de 1998 vino lo que llaman la primera fase de la guerra y es el UCK, que es el Ejército de Liberación de Kosovo, así se llamaba UCK. Mataron a 2 policías serbios, ¿ok? En la ciudad de Drenica. Los policías serbios, entonces, lo que hicieron fue matar a 80 albanos después, civiles, entre ellos ancianos, mujeres, niños, lo que sea, o sea, no les importó, ¿no? Y 2 figuras importantes del UCK, ajá, que eran los hermanos Yashari, que son los que aparecen en esta imagen aquí, armados, ¿no? Ellos fueron como 2 héroes en ese momento. Bueno, los mataron ahí, ajá, y después se volvieron mártires dentro de un histórico panteón de mártires de Kosovo, de Drenica, de los cuales ya había desde antes muchas canciones patrióticas que hablaban de ellos. Entonces, imagínense que ya había toda una cultura ahí, canciones que hablaban de los héroes, y de alguna manera el hecho de que los hayan matado, pues los sumó a ese linaje de héroes a través de las canciones que se hacían. Ajá. Entonces ya estamos viendo una respuesta musical de alguna forma, y de hecho desde antes ya había musicalmente, pues se estaba generando toda esa identidad, ¿no? Bueno, empezó a escalar el conflicto, es decir, empezó la lucha más fuerte, y entonces los hombres en las aldeas en Kosovo se empezaron a enlistar en el Ejército de Liberación de Kosovo, para luchar contra Serbia, que no les quería dar la independencia. Se empezaron a enlistar en el UCK. Y también hombres de la diáspora, de otros lugares que vivían tal vez en Europa, tal vez en otros lugares o en Albania, pero que querían ir a luchar ahí porque eran de Albania, bueno, pues fueron y se enlistaron también. Se entrenaban en Albania y luego iban a luchar a Kosovo. Entonces, imagínense que estos dos países de alguna manera tenían ahí una relación, ¿no? Para octubre, varios meses después, ya se habían quemado no sé cuántas aldeas, un montón de aldeas, ya habían un montón de refugiados y como 1000 muertos, ¿no? Entonces, ese fue el estallido de la guerra. La segunda fase es la que casi todo el mundo conoce, generó una crisis impresionante de refugiados, aquí pueden ver las imágenes, intervino la OTAN, y la OTAN finalmente acabó bombardeando Serbia y Kosovo, y huyeron 850,000 personas, y hubo 10,000 albanos muertos, ¿sí? Y otras estadísticas pues no las tengo, bueno. Y esto pues ya sabemos que son estadísticas publicadas y ya saben que seguramente hay diferencias y todo eso, ¿no? Bueno, eso ya en todos los conflictos pasa, que pues a ver cómo lo miden y a ver si es cierto y todo, ¿no? Bueno, finalmente la OTAN tomó el control de Kosovo y los albanos después, o sea, la OTAN toma control de Kosovo, establece una administración interina de la ONU ahí, y entonces los albanos expulsan a todos los serbios de ahí, pero también expulsan a los Roma y a un montón de otros grupos. Es decir, que ya sabían de alguna manera como, se volvieron como muy etnocéntricos y empezaron a expulsar a todos los demás, ¿no? Fue una respuesta. Entonces, fue una guerra, la verdad es que bastante, pues, fea, ¿no? La verdad, pero bueno, pasó esto. Entonces, ese es el contexto. Ahora, fíjense, aquí la pregunta ¿es adecuado hacer música durante una guerra? O sea, ¿ustedes lo sentirían así como, o sea, si hubiera una guerra en su país o algo, ¿harían música? Las canciones o música, dice Carla, te dan identidad, tipo himnos o canciones de resistencia como Bella Ciao. Sí. Sí, dice Javier, sí funciona, por ejemplo, la música de Beethoven, Mozart, Vivaldi. Ajá. Bueno, eso es de la pregunta anterior. Sí. Pero bueno,
si hubiera una guerra, a veces uno cree que cuando hay una guerra se cancela todo lo cultural, pero eso no es cierto. Eso no es verdad, nada más cambia de manera cambia su forma. Es lo único que sucede, ¿no? Porque es una necesidad básica del ser humano. No es una necesidad, la expresión cultural, paradójicamente, no es una necesidad, vamos a decir, como secundaria. Es una necesidad básica. En todo el mundo lo entendemos como una necesidad básica. Hay gente que no come, pero está tocando todo el día, ¿no? Yo lo viví en África, fue bien impresionante. O sea, no podemos vivir sin una expresión. Entonces, en las guerras también. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el caso de Kosovo? Al principio paró la música. Durante la guerra, pues dejaron de hacer música, obviamente, porque la música era asociada a celebraciones. Y pues, ¿cómo vas a celebrar si está siendo invadido, ¿no? Pero esta canción que es el Baitim, creo que se pronuncia así, Baitim, o la canción de lamentación, y la rapsodia o canción heroica sí eran aptas para ese tipo de momento, porque la canción de lamentación, pues es una canción de lamentación por los que se van, ¿no? Y es una canción típicamente femenina, y la rapsodia es una canción típicamente masculina en esa región, que es heroica, canta sobre los héroes y así. Entonces hay un tema ahí de los roles de género ligados a la música, pero que ahorita vamos a ver, pero esos dos tipos de formas musicales sí encontraron una justificación durante la guerra. No iban a hacer música para celebrar, obviamente, pero sí iban a hacer música para lamentar y sí iban a hacer música basada en el heroísmo, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas que pasó. Otra de las cosas que pasó es que hubo una limpieza étnica a nivel musical, o sea, de estilo. Es decir, se empezó a hacer, se empezó a quitar, y esto fue incluso desde antes de que estallara la guerra, empezaron a eliminar de las expresiones musicales todas las melodías y elementos que no fueran completamente albanos. O sea, como que expulsaron cualquier identidad musical que no fuera la étnica original. Y eso es uno de los síntomas de polarización. En un conflicto las partes suelen polarizarse. Lo que es interesante es que la música te puede mostrar el conflicto latente antes de que estalle de forma visible. Entonces ahí ya se está mostrando. O sea, tú puedes diagnosticar un conflicto a través de escuchar la música de los pueblos. Entonces, en este caso, el hacerlo hiperétnico, estilizado solamente para la música de ahí, hiperétnico, fue esta limpieza étnica que se empezó a hacer a ese nivel. Y eso, pues también, y bueno, también empezaron a hacer otras músicas que sí tenían estilos populares occidentales, como hip hop y rock y eso, para las juventudes en Europa. Y eso apelaba a las juventudes en Europa. Entonces, el estilo musical hiperétnico iba a apelar a las personas de la diáspora, porque pues es como, imagínate que tú vas de México, te vas a vivir a otro país, a Estados Unidos, ¿no? Y de pronto te ponen tus canciones favoritas de mariachi y lo que sea, pues lo vas a sentir, ¿no? Creo que todo el mundo lo ha vivido, y si vienes de otro país y estás en otro lugar del mundo y escuchas música de tu país, lo vas a sentir, ¿no? Pues es igual. Entonces aquí lo que hicieron fue hacerlo puro, 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 y con eso, apelaban a las albanos que estaban en la diáspora. Y a través del hip hop y el rock, y eso iban a apelar a las juventudes en Europa. Entonces necesitaban esa fuerza de la juventud, pero también necesitaban de identidad, ¿no? Entonces, vean qué curioso cómo la música se fue moldeando ahí. Ahora, nótese que Milošević en Serbia oprimía al rock, porque él también hizo lo mismo. Él también hizo esta limpieza musical hiperétnica, pero de su cultura, ¿no? Entonces, pues, digamos ahí, ahorita lo van a ver, pero por ejemplo, las escalas de allá son como estas clásicas. Ese tipo de escalas así son las que ahorita las van a escuchar en los videos. Entonces, cualquier cosa que no fuera ese tipo de cosas las iban expulsando. Ahora, ¿qué pasó? Que cuando se vio que estaba el conflicto muy fuerte, el presidente del gobierno paralelo de Kosovo, Ibrahim Rugova, sí, espero que me vayan siguiendo con esta información, mandó a hacer un video con artistas locales para promover la paz, ¿sí? Ahora este video fracasó, o sea, esta canción fracasó.
¿Por qué fracasó? Ahorita van a ver que, por qué fracasó. Obviamente ya estaba por estallar la guerra, ya estaban los conflictos ahí y bueno, querían de alguna manera pacificar, pero la gente estaba enojada, ¿no? Entonces, pues fue un video, una música comisionada, se van a dar cuenta que los artistas que cantan, pues de alguna manera, pues lo estaban haciendo pues porque les habían, yo creo que pagado para hacer la música, ¿no? Pero no, realmente quién sabe qué tanto se la estaban creyendo, ¿no? Muchos ni siquiera hablaban bien inglés y estaban haciendo una música en inglés, o sea, hazme el favor, pues eso obviamente no iba con ellos, ¿no? Pero lo querían mostrar al mundo, mandaron a hacer la letra con bueno, ahorita les voy a leer la letra, pero pues así como algo así como muy de paz, ¿no? Con muchos clichés en el video, ¿no? Entonces les voy a pasar primero el video de la que mandaron a hacer, porque quiero que vean ustedes la estrategia musical fallida y luego les voy a enseñar la que sí funcionó, que fue una canción que hacía completamente lo contrario, que promovía la resistencia. Y en ambos videos sale una mujer que se llama, Ismael, que se llama Adelina Ismaili, ajá, que es una estrella pues como de pop rock de allá, de esa época y todavía ahora. Y bueno, ya salen ambos, primero cantando por la paz, luego cantando por la guerra. Entonces van a ver esto. Entonces les voy a pasar este video y quiero que ustedes me digan cuál de los dos sienten que tiene más fuerza. Ajá. Y ahorita vamos a discutir un poco esto. Venga, se los voy a pasar. Sí, bueno, ese fue el video que no funcionó. Ahora, ¿qué sienten de la canción? Me pueden ir compartiendo, ¿no? Me pueden ir compartiendo. Obviamente, todos los videos que vamos aquí, ver aquí son muy noventeros, o sea, obviamente, ¿no? Y de allá, pero es interesante ver, entender qué está pasando. ¿Por qué sienten que no funcionó ese video? ¿Por qué sienten que no logró atraer gente, no movió? Dice Carla, un poco de apatía me causó. Ok, pues mira, veintitantos, 30 años después, ¿no? Ok, mucha pesadez. Ok, bueno, vamos a ver ahora el video que sí funcionó. ¿Sí? El video que sí funcionó. Miren, les voy a leer un poquito nada más de la letra de esto, ¿no? Dice, desde tiempos antiguos, solo reinaba la paz, habíamos amado y amaremos siempre a las personas de buena voluntad. En mi amada tierra mandábamos canciones de amor y de vida. La, la, la felicidad no tenía fin para nadie, para ninguna niña y ningún niño. Nunca hemos lastimado a un hombre, siempre mirábamos que cómo nos salían las lágrimas, venían los conquistadores y nunca nos dejaban en paz. Kosovo llama a la paz, no a la guerra. Este es el mensaje de Kosovo, solo el amor y nada más. No podemos hacer que los hombres sean hermanos unos de otros. Entonces, ese es el mensaje de Kosovo, llamar a la paz y no hacer la guerra. Y unos meses, unas semanas después, ya estaban en guerra. O sea, no les funcionó, ¿sí? Entonces, vamos a ver el otro video.
Ok, fíjense, les voy a leer un poquito de la letra de esto, bien diferente, porque dice, siempre he tenido una lágrima en mi ojo solamente para ver a Kosovo libre, pero de ahora en adelante va a haber para el enemigo una bala en su entrecejo y no en el chaleco. Un fuego de balas uno tras otro hacia nuestros enemigos. Me voy a convertir en una bala y me voy a ir hacia ti, hacia el centro de tu entrecejo como un dragón. Con dos bombas, como dos dedos, ve para la victoria. Voy a pelear como es la tradición. La tierra va a encenderse en llamas. Los esclavos van a ser repelidos, van a ser expulsados a través de una punta de cañón, prudencia, resistencia y orgullo, como nuestra madre Kosova. Soy parte de la águila de dos cabezas en la bandera de Albania y no hay nadie quien las pueda separar. Entonces, dense cuenta cuál de los dos creen que tuvo más impacto en ese momento. O sea, simplemente dense cuenta de lo que en realidad estaba sintiendo la gente y lo que pasó con ella misma escribió esta letra, a diferencia de la otra, que pues fue una comisión y simplemente no tenía esa fuerza. Bueno, ese video cambió un montón de cosas. O sea, generó todo un movimiento. Se llama Los Orgullosos se levantan como un huracán. Y los chicos que están atrás simbolizan a los muertos, simbolizan a los muertos en el pasado y todo ese linaje de héroes. Por eso están sin hacer nada. Es lo que simboliza. Entonces, es un video obviamente que tiene, si se entiende un poquito de la historia, ahí tiene mucho más poder, ¿no? Además, la música tiene mucho más poder. Entonces, funcionó mucho más, ¿no? Eso fue lo que pasó y fue un llamado, de hecho, a la resistencia, no a la paz. Entonces, aquí es bien paradójico porque fíjense, la música folclórica de Kosovo contrarrestó una estrategia militar que funcionó. ¿Qué fue lo que pasó? Que una de las estrategias militares de Serbia era dividir a las ciudades de los pueblos. O sea, se metían a los pueblos y los quemaban, pero a las ciudades las dejaban intocadas, o sea, no las tocaban, de tal manera que pudieran como dividirlas y que empezaran a generar resentimiento entre ellas, ¿no? Entonces, esto era una de las estrategias que tenían. ¿Y qué hicieron los músicos? Empezaron a ponerse a tocar música en este tipo de estilos, como más occidentales, pero vistiéndose con trajes tradicionales, por ejemplo, ¿no? Y entonces con eso mostraban esa solidaridad entre los dos y no pudieron generar esa división. Esa estrategia militar no funcionó porque culturalmente se contrarrestó. Entonces es uno de esos casos históricos donde hubo una estrategia musical que contrarrestó una militar, ¿no? Es impresionante eso. Dice aquí Blanca, yo la sentí antes de que lo dijeras, esta canción Manipulación Agresiva muy estimulante. Pero ¿a qué se dirigió eso? Estaba dirigido a levantar a la gente para resistirse a la invasión de Serbia. A través de canciones como estas empezaron a reclutar personas al ejército de resistencia para resistirse a la invasión serbia, ¿sí? Ojo, yo no estoy tomando posición acá, no estoy diciendo que sea bueno o malo, ni política, nada más estoy diciendo lo que pasó históricamente, ¿no? Y les pongo esos dos casos para que ahorita empezamos a reflexionar sobre eso. Ahora, étnicamente purificada del eslavo, no había nada eslavo en la música que hacían, tocaban mucho estos instrumentos acá, el turco, que es este tambor, y y estos como dos guitarras que están acá, ¿no? Perdón, el turco, el tupan y el sifteli, ¿no? Y le quitaban todo lo eslavo, todo lo turco y todo lo romani a la música, o sea, lo purificaron étnicamente. Tocaban en dos cuartos, que es como una marcha, o tonos menores, que es así como muy de lamentación, ajá, con una subtónica descendida, es decir, así muy, muy de lamentación, muy así, muy profundo, ¿no? Las voces masculinas a veces tenían armonías precisas, que es esta fuerza de lucha purificada, étnica, moralmente viril, disciplinada. Todo eso se muestra y lo van a ver ahorita en unos videos. El repertorio era heroico, poético, apelaba mucho a las mujeres más que a los hombres. Ahorita van a ver por qué pasó esto, ¿no? Y se alternaba con las noticias en la televisión. Entonces mandaban las noticias de la guerra y uno de estos videos.
y luego las noticias y uno de estos videos, y noticias y uno de estos videos. Entonces, fíjense, por ejemplo, este tipo de cosas que se hacían, eh, por ejemplo, este video de acá, de la misma, se los voy a poner en grande. Aquí van a ver esta lamentación, estas escalas locales de allá, como étnico, ¿no?
Y bueno, ahí tienen un lamento, ¿no? Con estas escalas. ¿No? Este tipo de cosa profunda, ¿no? Así. Imagínense que tú estás viendo las noticias y de pronto te pasa en este video, independientemente de lo retro ahorita del video, pero en esa época, ¿no? Entonces, obviamente estás viendo, por ejemplo, roles de género muy como regresionados a lo tradicional. Eso pasa en todos los conflictos, los roles de género tienden a irse de nuevo hacia lo más tradicional por cuestión de supervivencia, pero también porque mitológicamente es algo que entendemos. Tú le das cierto orden al caos que está ahí. No coincidía con la realidad porque también habían mujeres combatientes, pero obviamente en los videos mostraban esto. ¿A quién apelaba más? Evidentemente a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son las que menos probablemente iban a apoyar una guerra, pero a través de estos videos sí empezaron a generar financiamiento para las Fuerzas Armadas de Resistencia y empezaron a generar reclutamiento de más hombres y empezaron a generar mucha atención internacional. Ajá. Quiero que vean, por ejemplo, esta otra. Les voy a pasar otro video aquí. Leonora Jacupi. Uh-huh. Bueno, ese otro video, ahí pueden ver
las voces masculinas, cómo están cantando todas al unísono, al mismo tiempo, a diferencia de las femeninas que están haciendo estas melodías arriba, ¿no? Fíjense, les voy a leer un poco de la letra de esta canción. Dice, ¿debe la inocencia ser destruida? ¿Cómo es Drénica culpable? Los serbios tiemblan ante el niño que llama a Sem Gálica, un héroe. Drénica da luz solamente a los héroes, deja a los niños, tú dejas a los niños huérfanos y somos un pueblo que ama la libertad y Kosovo es Albania, dice. El cielo se incendia, la tierra se hierve. ¿Dónde estás tú, Adem Yashari, que es este héroe que yo les dije que mataron al principio? ¿Dónde estás, Adem Yashari? Dice, han matado a nuestros padres, han matado a nuestras hermanas, nos han sacado y nos han puesto fuego en nuestro corazón. No toques mi Drénica eslavo, porque Asem Gálica vive, y no toques mis tierras albanas, porque por miles de años yo he sido el primero ahí, ¿no? Entonces, dense cuenta todo lo que hay ahí: linaje, narrativa, héroes, mitología, pureza con lo blanco, el contacto con la tierra, tema de género, es decir, una cantidad de elementos mitológicos que se entienden en todo el mundo. Y obviamente esto atrajo tanto a las juventudes como a los financiamientos, atención internacional, en fin, hay, hay una gran cantidad de este tipo de videos que aparecieron. Les voy a poner cachitos de esto para no tardarnos mucho más.
Se llama Generata Ime, que es mi generación. ¿Y por qué creen que está encerrada en ese lugar? ¿Por qué creen que está encerrada en ese lugar? Pues porque está simbolizando a las mujeres que se estaban encerrando en el campo en diferentes fortificaciones pues, por el conflicto, ¿no? Entonces todo eso tiene ese simbolismo. Les voy a poner uno más y ya este es el último de esta transmisión. Mitrovica, buscando música. La letra de esta que viene dice, Kosova abre sus, Kosova abre sus tumbas, como muchas veces antes de la primavera, eh, defendiendo su tierra madre, abuela o madre. He visto el fuego, ese fuego, mira a los niños en sus carriolas, en sus cunas, perdón, para que nuestras tierras no sean vaciadas. Oh, tú, madre de los mártires, tú entiendes la importancia de esas tumbas. No llores ni lamentes, pero canta canciones a los héroes. Ajá. Eh, Hemos abierto las tumbas en causa de la libertad. Eso es lo que dice esta canción.
Y bueno, ahí lo tienen. Sí se está viendo los videos, ¿verdad? O sea, no nada más se escucha, sino también se ve. Espero que sí se esté viendo, porque las imágenes son importantes. Entonces, sí hay coraje, impulsividad. Bueno, imagínense, hubo muchísimos de este tipo de producciones a través de esa industria conformada, así como les dije. Entonces, bueno, finalmente, ¿cuál fue el resultado? En Europa empezaron a hacer giras y a través de las giras que hacían estos artistas en Europa reclutaban hombres para la resistencia y obtenían financiamiento para armas y cosas así. Entonces, eventualmente la guerra escaló a tal punto que pues tuvieron que parar la producción en Kosovo, en los estudios de grabación. Bueno, pues ni así los pararon porque se fueron a Macedonia y ahí siguieron grabando. Entonces, ni así fue. Y lo más impresionante de todo es que pasando la guerra, ya que había terminado eso, el asunto continuó. O sea, esto se hizo una bola de nieve que después ya no se pudo parar. Bueno, el resultado final fue la intervención de la OTAN. O sea, fue tanto el impacto de los medios y de todos estos videos y de las noticias y de todo lo que estaba pasando, que finalmente intervino la OTAN y eso fue lo que terminó con el conflicto. Entonces en ese sentido, la música fue un catalizador tanto de la resistencia como para que finalmente interviniera la OTAN. Entonces, bueno, ¿qué podemos ver en estos? Ya casi acabamos, pero vamos a pasar unas 3 laminitas más. ¿Qué vemos aquí en todos estos videos? Solo escucharon el audio. Bueno, espero que se haya visto los videos. Son importantes las imágenes para entender esto. Pero bueno, salen mujeres, sale familia, sale lágrimas, sale fuego, salen lugares fortificados, salen soldados, sale vestidos de blanco, sale pues mucho este tema de pureza, mucho el tema del contacto con la tierra. Es una narrativa. Y no ganaron por luchar, ojo, la guerra de Kosovo no se ganó por luchar, sino por la intervención de la OTAN. La narrativa y el simbolismo generó identidad, generó lo que llamamos etnogénesis, es un término antropológico, etnogénesis, que es cuando se conforma la etnia a través de todos estos historias, glorias pasadas, mitos nacionales y todo eso, o de la tribu o de la etnia, ¿no? Entonces, fue en esencia una estrategia de etnogénesis. Los griots africanos tienen estrategias de etnogénesis también, en todo el mundo existe, a través de la música. Entonces, esto fue lo que pasó. Las imágenes míticas en general tienen autoridad, independientemente de que reflejen la realidad como es o no, da igual, en un sentido, en un plano, vamos a decir, emocional, simbólico, mítico, espiritual, tienen autoridad y se vuelven atemporales, es decir, pues todas estas personas pertenecen a un linaje de héroes, a un linaje de caídos o de mártires o de guerras o de lo que sea. Entonces, es de alguna manera emanar el presente en términos del pasado, emitir el presente en términos del pasado, la tierra, la sangre, la resistencia, la historia, como parte de esa línea, lo que están viviendo en el momento. Bueno, el punto es que tanto los serbios como los albanos hicieron esto, ¿no? Entonces, la guerra también fue cultural. Y bueno, este tipo de cosas une, aunque en este caso sea unir para luchar contra el otro, pero une, ¿no? Muchas veces lo hacían para competir, por ejemplo, para entrar en la Unión Europea y la OTAN, pero bueno, es crucial entender su eficacia durante la guerra de este tipo de videos y de estrategias. Los videos reducen todo a una etnia, a la albana y al pasado. Y esto no representa la realidad como tal porque era multiétnico, pero pues eso era lo que tenía peso, ¿no? Los roles de género se regresionan a lo tradicional, aunque en la realidad había mujeres que luchaban también y hombres que lamentaban, pero bueno, eso es una narrativa que todos entienden, entonces se hacía así. Se daba Joseph Campbell decía que la narrativa estructura la realidad, el mito estructura la realidad, que es la realidad y es un tipo de narrativa. Entonces, la guerra en sí es caótica. Hay una frase que dice que la guerra no tiene ojos, la guerra no tiene oídos, la guerra no tiene voz, la guerra no tiene nada. La guerra es una piedra en un nido de avispas, así, o sea, es un caos. Entonces, de alguna manera, el orden narrativo, el mitológico, le daba un sentido, le daba un orden a todo esto. Por ejemplo, en esta frase de que los héroes mueren, pero las canciones los inmortalizan, ¿no? Entonces, ¿qué resumen de elementos encontramos ahí?
mito nacional, héroes y épica, roles de género, limpieza étnica, temporalidad, linaje, invocación de una tercera parte, de un tercero, para ayudar a través de generar puentes de identificación, unión, etnogénesis, artistas, modelos, pureza, tierra, madre, padre, familia, linaje, representación mítica ordenada, códigos sociales, roles de género, polarización, imaginar un nuevo futuro, inserción de estructuras sociales. Todo eso derivó en una estructuración económica, en facilitación de acciones para la guerra y para el reclutamiento, y finalmente intervención militar externa. Ese fue el resultado de esto. Ahora, el problema vino en la posguerra. Ahora, ¿cómo lo resuelves? Ya que se acabó la guerra, ¿qué pasa con esa polarización y esa etnogénesis? Cuando en realidad Kosovo y Albania y todo eso es multiétnico. ¿Cómo resuelves eso si ya se polarizó? Bueno, ese conflicto sigue todavía hoy, porque ahora ¿cómo reviertes el asunto? ¿No? Tanta identidad, ahora ¿cómo haces que generen puentes entre judíos, cristianos, musulmanes, todo de serbios, de todas partes, ¿no? Pues eso es con lo que están lidiando ahorita, tanto que ahora Músicos Sin Fronteras, que es esta organización con la que pude estudiar en Holanda, tienen una misión tienen una misión allá, tienen una escuela de rock justo para poder ayudar a generar los puentes que en ese momento pues se polarizaron, ¿no? Entonces eso es lo paradójico del asunto. Y bueno, pues esa es lo que sucedió, lo que sucedió durante la guerra en Kosovo. Fue de esos casos donde pues, la música tuvo un gran rol. Váyanme diciendo sus comentarios, qué sienten de esta información, qué piensan, porque en realidad es una gran lección que podemos tomar y que pueden tomar todos los artistas y todas las personas que se dedican a gestionar la cultura en general, para entender las estrategias de cómo se interviene en un conflicto, para bien, para mal. No estoy diciendo ahorita nada de bueno o malo, simplemente son estrategias que están ahí, que han funcionado y que funcionan en todas partes del mundo. Entonces, pues bueno, hay mucho que aprender de ahí. Pues bueno, con eso terminamos ahorita la transmisión y pues recuerden, pueden volver a escuchar esto en el podcast, La Era de las Frecuencias. Lo voy a subir a YouTube también, La Era de las Frecuencias, Daniel Ibrahim, La Era de las Frecuencias. Lo voy a subir en Facebook. Y pues bueno, no queda más que ahí despedirnos. Si quieren hacer más comentarios. Dicen, no se vieron los videos, pero con la música fue suficiente para percibir lo que hay dentro de ella. Bueno, eso sí. Pero bueno, también los pueden ver si quieren las ligas, se las paso, seguro, ¿no? Entonces, pues bueno, nos vemos la próxima semana en la siguiente transmisión. No me acuerdo ahorita qué sigue, creo que es trabajo con refugiados, lo que vamos a ver. Por ahí tengo el programa. Dicen aquí, me llamó la atención que la mayoría de las voces fueran femeninas. No sé si es con intención o circunstancial. Es cultural. Lo que pasa es que allá tradicionalmente las canciones de lamento eran canciones que cantaban las mujeres, y las canciones, las rapsodias o las de los héroes, lo cantaban los hombres. Entonces, por eso escuchas las melodías de las voces femeninas y atrás los coros masculinos. Ajá. Sí, con esta cosa de ¿no? Estas voces masculinas, como todos en unísono, así como de fuerza, ¿no? Y arriba la melodía de lamentación femenina. Entonces, obviamente ahí es un simbolismo ahí sexual, de género, ahí ese asunto, ¿no? Entonces, pues bueno, también en la música se va reflejando todo eso. Si ven los videos después, va a quedar mucho más claro también, ¿no? Pero bueno, lo interesante aquí es cómo logró impulsar toda la política y toda la economía estos videos. Y finalmente la bronca la tienen ahorita, que siguen con esa polarización cuando ya pasó la guerra, ¿no? Pero bueno, nos vemos la siguiente semana con el siguiente tema. Vamos a estar analizando también a los griots africanos, vamos a hablar de la Cora, vamos a hablar de los trabajos con refugiados a través de la música. En algún momento vamos a tocar música y sanación. Vamos a hacer varias cosas ahí interesantes. Entonces, pues nos vemos en la siguiente transmisión el próximo martes. Si quieren apoyar este trabajo, siempre lo pueden hacer en el sitio de Patreon. Es patreon.com Daniel Santos Burgoa. Y pues bueno, recuerden YouTube, La Era de las Frecuencias,
y el podcast en Spotify, La Era de las Frecuencias. Nos vemos pronto. Les mando un abrazo, les mando un beso.